Eso tiene que ser una exageración. Hace 400 años, Bolivia no podía tener ese nivel de organización, intercambio de conocimiento y educación práctica entre la gente común. Esa fue la primera reacción del profesor alemán Marcus Schneider, un reconocido investigador de historia cultural de la Universidad de Heidelberg, cuando recibió sobre su escritorio una serie de documentos coloniales relacionados con el Alto Perú, la región que siglos después sería conocida como Bolivia. Marcus era especialista en historia de la transmisión del conocimiento. Durante más de 20 años había estudiado cómo la imprenta europea, la expansión de los libros, las universidades y los archivos habían transformado la vida intelectual de Occidente. Para él, la historia era clara, casi incuestionable: Europa había sido el gran motor del conocimiento moderno. Alemania, con Gutenberg, había cambiado el destino de la humanidad. Francia había dado forma a la Ilustración. Inglaterra había impulsado la Revolución Industrial. Italia había brillado con el Renacimiento. Y España, con sus archivos imperiales, había registrado buena parte del mundo colonial. Pero aquella tarde, en una biblioteca silenciosa de Berlín, un conjunto de papeles antiguos comenzó a incomodar esa seguridad. No eran tratados filosóficos escritos por aristócratas europeos. No eran cartas de reyes ni discursos de sabios universitarios. Eran registros de comercio, cuentas de tributo, manuales prácticos, documentos comunitarios, notas de cabildo, textos religiosos traducidos, instrucciones agrícolas y testimonios sobre escuelas parroquiales, escribanos indígenas, comerciantes mestizos, curacas, artesanos y familias comunes del Alto Perú colonial. Marcus frunció el ceño. Esto no encaja, murmuró. Según los documentos, en ciudades como Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro, pero también en pueblos indígenas y comunidades rurales, existía una red mucho más compleja de circulación del conocimiento práctico de lo que muchos historiadores europeos estaban dispuestos a aceptar. No se trataba simplemente de una élite colonial encerrada en conventos y universidades. Había escribanos locales, intérpretes, comerciantes que dominaban cuentas, familias que guardaban papeles, comunidades que registraban tierras, rutas comerciales que transmitían información y espacios educativos donde niños criollos, mestizos e indígenas aprendían lectura, escritura, doctrina, cálculo básico o administración cotidiana. A Marcus le pareció imposible. Bolivia, o mejor dicho el Alto Perú, suele aparecer en nuestros manuales como una región minera, explotada, dura, periférica. ¿Cómo es posible que allí hubiera una cultura práctica del conocimiento tan extendida?, se preguntó. Y aquí empieza una historia que, sinceramente, a muchos extranjeros les cuesta aceptar. Porque durante demasiado tiempo Bolivia fue vista desde afuera con una mirada reducida, casi insultante: un país de montañas, minas, pobreza, caminos difíciles y conflictos políticos. Una tierra que algunos describen sin conocerla, como si fuera apenas un paisaje exótico para documentales. Pero cuando uno se acerca de verdad, cuando deja de mirar Bolivia desde el prejuicio y empieza a leer sus archivos, sus mercados, sus fiestas, sus lenguas, sus comunidades y su memoria, descubre algo que desarma por completo la arrogancia de quienes creen que la civilización siempre vino de afuera. El profesor Marcus Schneider tenía 49 años. Era un hombre serio, metódico, educado en la tradición académica alemana. Su despacho estaba lleno de libros sobre Gutenberg, la Reforma Protestante, la alfabetización en Europa Central y la expansión de la imprenta. Para él, la imprenta alemana no era solo una tecnología. Era casi un símbolo nacional. En más de una conferencia había repetido que el acceso masivo al conocimiento había nacido en Europa gracias a la combinación de imprenta, universidades y burguesía urbana. Y nadie lo cuestionaba demasiado. Hasta que una colega suya, la profesora Isabel Kraus, especialista en historia andina, le dejó una carpeta sobre la mesa. Marcus, vos que estás investigando la difusión del conocimiento práctico, deberías revisar esto. Es sobre el Alto Perú colonial. Él levantó la mirada con cierta cortesía, pero también con esa distancia típica del académico que cree saber de antemano que va a encontrar. El Alto Perú, Potosí, minas, administración colonial, evangelización. Sí, claro, interesante, pero no creo que tenga relación directa con mi tema. Isabel sonrió. Léelo primero. Después hablamos. Marcus aceptó la carpeta casi por compromiso. Esa noche, en su departamento, mientras afuera caía una lluvia fina sobre Berlín, empezó a revisar las primeras páginas. Al comienzo, su actitud era fría. Esperaba encontrar lo mismo de siempre: documentos sobre explotación minera, impuestos, órdenes virreinales,
conflictos por tierras, misiones religiosas. Pero a medida que avanzaba, su expresión cambió. Los documentos no hablaban solo de extracción de plata. Hablaban de organización, de memoria escrita, de circulación de información, de contabilidad, de lenguas, de comunidades que usaban documentos para defender tierras, de comerciantes que manejaban rutas entre Potosí, Chuquisaca, Arica, Buenos Aires y Lima, de artesanos que firmaban contratos, de escribanos indígenas capaces de traducir entre quechua, aymara y castellano, de manuales religiosos que funcionaban también como herramientas de lectura, de escuelas vinculadas a parroquias, conventos, cabildos y familias notables. De una sociedad que, incluso bajo una estructura colonial profundamente desigual, había desarrollado mecanismos propios para usar el conocimiento como herramienta de supervivencia. Marcus se quedó inmóvil. No puede ser tan amplio, dijo en voz baja. Lo que más le golpeó no fue encontrar educación entre las élites de Chuquisaca. Eso era esperable. Chuquisaca, con la Universidad de San Francisco Xavier, había sido uno de los grandes centros intelectuales de América. Lo verdaderamente incómodo era encontrar rastros de conocimiento práctico entre sectores que los manuales europeos solían presentar como pasivos: indígenas, mestizos, comerciantes populares, arrieros, artesanos, familias de pueblos intermedios. En los papeles aparecían registros de compra y venta, listas de productos, cálculos de deuda, acuerdos de trabajo, documentos de tierras comunales, correspondencia administrativa, instrucciones religiosas, normas de convivencia y hasta referencias a la enseñanza de lectura y escritura en espacios que no siempre tenían la forma de una escuela moderna, pero que sí cumplían una función educativa clara. Marcus respiró hondo. Esto cambia el enfoque, murmuró. Al día siguiente volvió a la universidad y buscó más materiales. No quería aceptar una conclusión tan fuerte basándose en una sola carpeta. Revisó archivos digitales españoles, estudios sobre Potosí, investigaciones bolivianas, crónicas coloniales, documentos eclesiásticos, censos, testamentos, contratos, actas notariales y trabajos sobre educación colonial en Charcas. Y mientras más buscaba, más se inquietaba. Porque el Alto Perú no era esa periferia silenciosa que él imaginaba. Era una zona estratégica del mundo colonial. Potosí, en su auge, no fue simplemente una ciudad minera. Fue una de las ciudades más famosas y pobladas del planeta. Su plata movía imperios, financiaba guerras europeas, conectaba rutas oceánicas y atraía comerciantes de distintas regiones. En sus calles circulaban lenguas, monedas, mercancías, noticias, conflictos, rumores, técnicas y documentos. Y aquí hay que decir algo que muchos bolivianos sienten, pero que rara vez se reconoce afuera. Bolivia no fue un rincón olvidado de la historia mundial. Bolivia estuvo en el centro de la economía global mucho antes de que muchos países que hoy se creen superiores siquiera imaginaran su poder moderno. Potosí no era un decorado colonial. Era una máquina económica brutal, sí, marcada por explotación y dolor, pero también era un centro urbano donde la información tenía valor, donde la gente necesitaba saber contar, negociar, firmar, reclamar, registrar y defenderse. Marcus empezó a comprender algo que lo incomodaba profundamente. Donde hay comercio, hay información. Donde hay impuestos, hay documentos. Donde hay tierras en disputa, hay memoria escrita. Donde hay comunidades que buscan defender lo suyo, hay necesidad de intérpretes, escribanos y conocimiento legal. Donde hay rutas de arriería, hay transmisión veloz de noticias. Y donde hay una sociedad multilingüe, la traducción se convierte en poder. El profesor alemán tomó notas durante semanas. Al principio, intentó explicar todo como una simple extensión de la administración española. Pero esa explicación se le quedó corta. Claro que el sistema colonial imponía instituciones, escritura y normas desde arriba. Pero en el Alto Perú, esas herramientas no quedaron únicamente en manos de los funcionarios. Fueron apropiadas, reinterpretadas y usadas por distintos sectores sociales. Comunidades indígenas aprendieron a usar documentos para defender tierras. Comerciantes mestizos utilizaron contratos para proteger negocios. Familias criollas invirtieron en educación para ascender socialmente. Autoridades locales mantuvieron registros. Los cabildos y parroquias funcionaron como espacios de circulación de información. Marcus no podía evitar compararlo con Europa. En muchos lugares de Europa, durante siglos, la lectura y la escritura fueron privilegios restringidos. La educación formal estaba ligada a la iglesia, a la nobleza o a sectores urbanos relativamente acomodados.
La alfabetización popular avanzó lentamente, con enormes diferencias regionales. Y sin embargo, en el Alto Perú, bajo condiciones durísimas, con desigualdad, explotación y jerarquías coloniales, había surgido una cultura práctica del papel, de la cuenta, de la firma, del archivo y de la palabra escrita. No era una democracia educativa moderna. Nadie puede romantizar el periodo colonial. Sería una falta de respeto a la memoria de los pueblos explotados, a la mita, a las comunidades despojadas y al dolor indígena. Pero tampoco se puede negar la capacidad histórica de la sociedad altoperuana para organizar conocimiento, adaptarlo y convertirlo en herramienta de vida. Y eso fue lo que golpeó al profesor. Una tarde, revisando un estudio sobre escribanos indígenas, Marcus encontró una frase que lo dejó pensando durante varios minutos. Muchas comunidades no solo respondían al poder colonial, sino que aprendían a hablar su lenguaje legal para defenderse dentro de ese mismo sistema. Esto es sofisticadísimo, dijo. La palabra sofisticado le salió casi con vergüenza. Porque durante años había asociado sofisticación con imprentas europeas, universidades alemanas, cafés vieneses y salones franceses. Pero ahora la encontraba también en una comunidad andina que guardaba títulos de tierra, en un curaca que negociaba tributos, en un escribano que traducía el reclamo de su gente, en una familia que enviaba a su hijo a aprender letras para no ser engañada en el mercado. Y, siendo sinceros, esa es una de las grandes lecciones que Bolivia le da al mundo. La inteligencia no siempre aparece vestida de academia europea. A veces está en una mujer de mercado que calcula al vuelo, en un comunario que recuerda límites territoriales mejor que cualquier mapa, en un arriero que conoce rutas imposibles, en una abuela que habla 2 o 3 lenguas sin haber pisado una universidad. En una comunidad que organiza una fiesta con una precisión logística que dejaría confundido a cualquier consultor extranjero. Marcus siguió investigando. Su segundo gran descubrimiento tuvo que ver con las redes comerciales. El Alto Perú colonial dependía de rutas complejas. Desde Potosí salían y entraban productos, animales, textiles, alimentos, herramientas, documentos y noticias. Cochabamba abastecía con productos agrícolas. La Paz articulaba rutas hacia el altiplano y el sur peruano. Oruro conectaba zonas mineras. Chuquisaca concentraba poder judicial, religioso e intelectual. Los valles, el altiplano y las zonas mineras formaban una red intensa y dinámica. En esa red, el conocimiento práctico era indispensable. No bastaba con tener fuerza física. Había que saber precios, rutas, pesos, medidas, deudas, calendarios, fiestas, obligaciones, riesgos, idiomas y normas. Un comerciante que no entendía cuentas podía perderlo todo. Una comunidad que no conservaba documentos podía perder tierras. Un trabajador que no comprendía una obligación escrita podía ser abusado. Una familia que quería ascender socialmente necesitaba educación. Entonces la educación no era un lujo, escribió Marcus en su cuaderno. Era una estrategia de supervivencia. Esa frase marcó el giro de su investigación. Porque hasta entonces había estudiado la alfabetización como un fenómeno cultural, libros, imprentas, lectura religiosa, universidades. Pero el caso boliviano le mostraba otra cosa. El conocimiento como defensa, como negociación, como herramienta económica, como escudo comunitario. No era la educación idealizada de los salones ilustrados. Era una educación práctica, dura, ligada al mercado, a la tierra, al tributo, a la fe, a la justicia y a la movilidad social. Cuando Marcus presentó sus primeros hallazgos en un seminario interno, varios colegas reaccionaron con incredulidad. ¿No estás exagerando?, preguntó un historiador francés. Una cosa es que existieran documentos coloniales, otra muy distinta es hablar de una cultura amplia del conocimiento práctico. Marcus se reconoció en esa pregunta, porque él mismo la había formulado al principio. Yo también pensé eso, respondió. Pero los documentos son demasiados y demasiado variados para ignorarlos. No estoy diciendo que el Alto Perú fuera una sociedad igualitaria ni alfabetizada en sentido moderno. Estoy diciendo que existía una circulación práctica del conocimiento mucho más densa de lo que nuestros modelos occidentales suelen admitir. La sala quedó en silencio. Una investigadora británica intervino. ¿Está sugiriendo que la modernidad informativa no tuvo una sola ruta europea? Marcus dudó unos segundos. Estoy sugiriendo que nuestra idea de modernidad es demasiado estrecha. Esa frase cayó como una piedra. Y es que ahí está la polémica. Europa ha contado durante mucho tiempo la historia mundial como si todos los caminos importantes empezaran allí y luego se expandieran hacia los demás.
Pero Bolivia obliga a mirar la historia desde otro ángulo. No como una copia tardía de Occidente, sino como un territorio con procesos propios, contradicciones propias y formas propias de inteligencia social. Marcus decidió viajar a Bolivia. No bastaba con leer archivos desde Alemania. Necesitaba caminar los lugares. Llegó primero a Sucre, la antigua Chuquisaca. Al bajar del avión, no encontró la imagen atrasada que muchos prejuicios europeos le habían pintado. Encontró una ciudad blanca, histórica, serena, con calles cargadas de memoria. Visitó edificios coloniales, archivos, iglesias, patios universitarios y bibliotecas. Cada esquina parecía decirle que allí se había pensado, discutido, escrito y decidido mucho más de lo que él había imaginado. En la Universidad San Francisco Xavier, conversó con historiadores bolivianos. Una profesora llamada Mariana Quiroga le habló con firmeza. Profesor Schneider, el problema no es que Bolivia no tenga historia intelectual. El problema es que afuera muchas veces no quieren verla. Reducen Bolivia a minería y pobreza. Pero aquí hubo pensamiento jurídico, rebeliones, educación religiosa, cultura escrita, organización comunitaria. Lenguas vivas y una memoria política profundísima. Marcus escuchó en silencio. Mariana continuó. Además, no puede analizar el conocimiento solo desde la escritura europea. En Bolivia también hay memoria oral, tejidos, símbolos, rituales, formas comunitarias de enseñanza. Si usted solo busca libros impresos al estilo alemán, va a perder la mitad de la historia. Esa observación lo sacudió más que cualquier documento. Porque era verdad. Marcus había llegado buscando papel, tinta y letras. Pero Bolivia le estaba mostrando algo más amplio. El conocimiento podía circular también en la oralidad, en los textiles, en los caminos, en las fiestas, en los mercados, en los sistemas agrícolas, en la organización comunitaria. Una sociedad puede ser profundamente inteligente sin parecerse a una biblioteca europea. Después de Sucre, viajó a Potosí. Allí, frente al Cerro Rico, Marcus sintió una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que ese cerro había alimentado el poder mundial de España y de Europa a costa de sufrimiento indígena. No había forma de romantizarlo. Pero también comprendió que alrededor de ese cerro se había formado una sociedad urbana de enorme complejidad. Monedas, contratos, oficios, lenguas, barrios, cofradías, mercados, iglesias, conflictos, celebraciones, documentos. Potosí no era solo una mina. Era un universo. Un guía local, don Eusebio, le dijo algo que Marcus nunca olvidaría. Doctorcito, aquí la gente aprendía porque tenía que aprender. Si no sabías contar, te engañaban. Si no sabías hablar, te pisaban. Si no guardabas tus papeles, te quitaban lo tuyo. Y si no recordabas tu historia, otros la contaban por vos. Marcus anotó esa frase de inmediato. Si no recordabas tu historia, otros la contaban por vos. Esa frase podría ser un título para toda Bolivia. Porque eso es exactamente lo que ha pasado muchas veces. Otros han contado Bolivia desde afuera, con lástima, con desprecio o con exotismo. La han presentado como problema, como rareza, como atraso. Pero rara vez han escuchado cómo Bolivia se cuenta a sí misma, como una nación de resistencia, memoria, trabajo, mezcla, dolor, orgullo y una capacidad impresionante para sobrevivir a todo. En Potosí, Marcus revisó documentos notariales y registros comerciales. Encontró nombres españoles, indígenas, mestizos. Encontró acuerdos de compra, compromisos de pago, referencias a productos, animales, herramientas y propiedades. Lo que para un turista podía parecer solo pasado colonial, para un historiador de la información era una prueba de circulación de conocimiento práctico. Después fue a La Paz. La ciudad lo dejó desconcertado. No por la altura, aunque también. Lo desconcertó su energía. Los mercados, las laderas, el teleférico, las calles empinadas, el movimiento constante. Vio mujeres de pollera negociando con una seguridad matemática impresionante. Vio jóvenes universitarios entre edificios modernos y barrios populares. Vio una ciudad que no cabía en los estereotipos europeos. En el mercado Rodríguez, observó una escena simple. Una vendedora calculó varios precios, descuentos y cambios de moneda mentalmente, mientras atendía a 3 clientes y conversaba en castellano y aymara. Marcus sonrió con vergüenza. En Alemania llamaríamos a esto eficiencia cognitiva, pensó. Aquí simplemente lo llaman trabajar. Y esa es una de las cosas que muchos extranjeros no entienden de Bolivia.
Confunden informalidad con desorden. Pero detrás de un mercado boliviano hay redes de abastecimiento, memoria de precios, relaciones de confianza, crédito informal, transporte, negociación, cálculo, conocimiento climático, horarios, festividades y una inteligencia comercial que no siempre aparece en los informes internacionales. Marcus empezó a conectar pasado y presente. El Alto Perú colonial había desarrollado una cultura práctica del conocimiento porque la vida lo exigía. La Bolivia contemporánea, con todas sus dificultades, seguía mostrando esa misma capacidad, adaptarse, negociar, recordar, resistir, aprender en comunidad. No siempre desde instituciones perfectas, no siempre desde sistemas formales, pero sí desde una inteligencia social profunda. En Cochabamba, Marcus estudió la relación histórica entre producción agrícola y abastecimiento urbano. Los valles cochabambinos habían sido claves para alimentar centros mineros y ciudades. Allí comprendió que el conocimiento agrícola también era una forma de ciencia popular, saber cuándo sembrar, cómo leer el clima, cómo conservar semillas, cómo organizar turnos de agua, cómo comerciar productos. No era conocimiento menor. Era conocimiento vital. Una investigadora cochabambina, Elena Arce, se lo dijo sin rodeos. Profesor, el problema es que ustedes llaman ciencia a lo que está escrito en universidades, pero llaman costumbre a lo que sostiene la vida de los pueblos. Esa diferencia también es política. Marcus quedó callado. Porque entendió que su investigación ya no era solamente académica. Era una confrontación con su propia mirada. Él había llegado preguntando, ¿cómo pudo Bolivia tener sistemas de conocimiento tan temprano? Pero poco a poco la pregunta cambió. ¿Por qué a mí me costaba tanto creerlo? Esa era la verdadera herida. No era Bolivia la que tenía que demostrar su inteligencia. Era Europa la que tenía que revisar su arrogancia. Durante su viaje, Marcus también visitó comunidades donde la memoria oral seguía siendo una forma de archivo. Ancianos que recordaban límites de tierra, genealogías, historias de lucha, caminos antiguos, ciclos agrícolas, canciones, rituales y acuerdos comunitarios. Para un investigador formado entre libros, aquello era un desafío metodológico enorme. ¿Cómo registrar una biblioteca viva? ¿Cómo medir una memoria que no siempre está encuadernada? ¿Cómo comparar una escritura alfabética con un tejido que codifica identidad, territorio y pertenencia? En una comunidad cercana al altiplano, una mujer mayor llamada Doña Basilia le mostró un aguayo y le explicó los colores, las formas, la procedencia, el uso, la historia familiar que cargaba. Marcus la escuchó como quien escucha una conferencia magistral. Al final, Doña Basilia le dijo: «Ustedes leen papel. Nosotros también leemos la tierra». Esa frase terminó de derrumbarlo. Porque en esa oración estaba la diferencia entre una mirada limitada y una mirada verdaderamente amplia del conocimiento. Leer no siempre es pasar los ojos por letras. También se lee el cielo, la lluvia, la montaña, la lana, el rostro de la gente, el silencio de una comunidad, el movimiento del mercado, la memoria de los abuelos. Marcus volvió a Alemania meses después con cientos de notas, fotografías de archivo, entrevistas y una convicción incómoda: tenía que cambiar su teoría. Preparó una conferencia titulada «Más allá de Gutenberg, conocimiento práctico, memoria social y cultura escrita en el Alto Perú colonial». El título ya era provocador. Algunos colegas lo consideraron exagerado. Otros lo acusaron de romanticismo latinoamericanista. Pero el auditorio se llenó. Marcus comenzó mostrando sus viejas hipótesis, la idea de que la democratización del conocimiento seguía una línea europea, desde la imprenta hasta la escuela moderna. Luego presentó el caso del Alto Perú. Explicó Potosí como nodo global. Chuquisaca como centro intelectual. Las redes comerciales. Los escribanos indígenas. La función de los documentos en comunidades. La educación parroquial y conventual. La apropiación local de la escritura. La relación entre comercio, tierra, tributo y conocimiento. La importancia de las lenguas quechua y aymara. La memoria oral como archivo vivo. Los mercados como sistemas de información. A medida que hablaba, la sala se fue quedando más seria. No era una celebración ingenua. Marcus fue claro: el periodo colonial estuvo atravesado por violencia, jerarquía, explotación y racismo. Pero precisamente por eso, la capacidad de las poblaciones locales para apropiarse de herramientas de conocimiento era aún más impresionante. No surgía de una sociedad cómoda, sino de una sociedad que necesitaba resistir, negociar y sobrevivir. Luego llegó el momento que hizo que todos se quedaran en silencio.
Marcus proyectó una frase en la pantalla. Tal vez el error no fue pensar que Europa desarrolló poderosos sistemas de conocimiento. El error fue pensar que los demás pueblos esperaban pasivamente a que Europa les enseñara a pensar. Nadie habló durante varios segundos. Después, el profesor alemán continuó. Bolivia nos obliga a revisar una historia demasiado cómoda. Nos muestra que la transmisión del conocimiento no siempre adopta la forma que Europa reconoce como legítima. Puede estar en un archivo notarial, en una comunidad que defiende sus tierras, en una ruta de arrieros, en un mercado. En una lengua indígena, en una universidad colonial, en una fiesta popular o en la memoria de una abuela. Si no entendemos eso, no estamos estudiando historia. Estamos repitiendo prejuicios. El auditorio estalló en murmullos. Algunos estaban fascinados. Otros, incómodos. Un profesor británico levantó la mano. ¿No cree que está sobredimensionando el caso boliviano? Marcus respondió con calma. No. Creo que durante siglos lo hemos subdimensionado. Esa respuesta fue el golpe final. La conferencia se viralizó en círculos académicos. Medios culturales europeos empezaron a hablar del caso boliviano. Algunos titulares fueron sensacionalistas. Un profesor alemán cuestiona la superioridad intelectual europea tras estudiar Bolivia. Otros fueron más serios. El Alto Perú y las rutas olvidadas del conocimiento práctico. Pero lo más interesante fue la reacción de los bolivianos. Muchos comentaron con orgullo, pero también con una mezcla de ironía y cansancio. ¿Tenía que decirlo un alemán para que el mundo lo crea? Y esa pregunta duele, porque tiene razón. ¿Cuántas veces Bolivia ha tenido que esperar la validación extranjera para que su propia riqueza sea tomada en serio? ¿Cuántas veces una práctica boliviana, una comida, una danza, una lengua, una forma de organización comunitaria o una memoria histórica solo recibe respeto cuando un europeo o un estadounidense la presenta como descubrimiento? Esa es una de las grandes injusticias simbólicas contra América Latina y especialmente contra Bolivia. Porque Bolivia no necesita que la descubran. Bolivia necesita que dejen de negarla. Marcos, para su crédito, entendió esa crítica. En entrevistas posteriores dijo claramente: no descubrí la inteligencia boliviana. Descubrí mi ignorancia sobre ella. Esa frase se volvió aún más viral. Y quizá por eso esta historia conecta tanto con el público boliviano. Porque no habla solo del pasado. Habla del presente. Habla de cómo Bolivia sigue siendo mirada desde afuera con filtros injustos. Habla de los extranjeros que llegan esperando atraso y encuentran dignidad. De los que imaginan caos y descubren comunidad. De los que creen que la altura es lo más impresionante y terminan sorprendidos por la gente. De los que piensan que Bolivia es pobre en historia y descubren que caminan sobre una de las memorias más densas del continente. La historia de Marcus Schneider no termina con una conferencia. Termina con una transformación personal. Años después, publicó un libro donde dedicó el primer capítulo a una escena en La Paz. No eligió una universidad europea ni un archivo silencioso. Eligió un mercado boliviano. Describió a una mujer de pollera calculando precios, hablando en 2 idiomas, organizando productos, recordando deudas, administrando confianza y sosteniendo una economía familiar completa con una inteligencia práctica que ningún examen universitario medía. Marcus escribió: en esa escena comprendí que la historia del conocimiento no podía seguir siendo narrada solo desde imprentas, bibliotecas y universidades. También debía narrarse desde mercados, comunidades, caminos, tejidos y memorias populares. Para muchos académicos europeos, esa frase fue incómoda. Para muchos bolivianos, fue apenas sentido común. Porque Bolivia siempre supo eso. Lo supo en sus comunidades quechuas y aymarás. Lo supo en los valles cochabambinos. Lo supo en las minas de Potosí y Oruro. Lo supo en los barrios paceños. Lo supo en los archivos de Sucre. Lo supo en las rutas comerciales. Lo supo en las fiestas donde se organiza lo imposible. Lo supo en las familias que educaron a sus hijos con sacrificio. Lo supo en las abuelas que transmitieron lengua, comida, memoria y orgullo cuando el Estado no llegaba. Lo supo en los pueblos que guardaron papeles antiguos como si fueran tesoros, porque sabían que un documento podía hacer la diferencia entre conservar la tierra o perderla. Y aquí viene la reflexión más fuerte. Quizá Bolivia no encaja en la idea occidental de progreso porque su historia no se puede medir solo con los instrumentos occidentales. Bolivia no es una línea recta hacia la modernidad europea. Bolivia es una superposición de tiempos, ancestral,
colonial, republicano, popular, indígena, urbano, campesino, minero, comercial, festivo, espiritual y político. Esa complejidad confunde a los extranjeros que quieren clasificarlo todo en categorías simples. Pero justamente ahí está su fuerza. Bolivia no es fácil de entender. Y eso no es una debilidad. Es una advertencia para quienes creen que pueden explicar un país entero después de mirar 3 estadísticas y 2 documentales. El profesor Marcus Snyder comenzó pensando que los documentos sobre el Alto Perú exageraban. Terminó aceptando que el exagerado era él, exagerada era su confianza en la superioridad europea, exagerada era su idea de que la modernidad tenía un solo origen, exagerado era el desprecio silencioso con el que muchos académicos miraban a los pueblos andinos. Lo que encontró en Bolivia no fue una copia de Europa. Fue otra forma de inteligencia histórica. Una inteligencia nacida en la necesidad, en la altura, en la comunidad, en el comercio, en la resistencia, en la memoria y en la mezcla. Una inteligencia que no siempre se imprimió en grandes libros, pero sí quedó escrita en documentos, caminos, tejidos, mercados, lenguas y luchas. Y por eso esta historia debería incomodar a más de uno. Porque cuando un extranjero se sorprende de que Bolivia tenga profundidad intelectual, la pregunta no debería ser, ¿cómo puede Bolivia tener eso? La pregunta debería ser, ¿quién nos enseñó a creer que no lo tenía? Esa es la verdadera polémica. Durante siglos, Bolivia fue mirada como fuente de recursos, no como fuente de pensamiento. Como territorio de extracción, no como territorio de conocimiento. Como paisaje, no como civilización viva. Pero cada archivo, cada comunidad, cada ciudad histórica y cada memoria oral contradicen esa mirada. Bolivia no empezó a pensar cuando Europa la miró. Bolivia ya pensaba. Ya organizaba. Ya recordaba. Ya negociaba. Ya enseñaba. Ya resistía. Y quizá eso es lo que más molesta a quienes todavía necesitan creer que la inteligencia tiene pasaporte europeo. La historia del profesor alemán no es solo la historia de un académico sorprendido. Es la historia de una soberbia derrumbándose frente a un país que el mundo subestimó demasiadas veces. Porque Bolivia, con sus heridas y contradicciones, con sus conflictos y desafíos, también guarda una lección poderosa para el mundo. El conocimiento no siempre nace en los centros del poder. A veces nace en los márgenes, en los mercados, en las montañas, en los pueblos, en las comunidades que aprenden porque no tienen otra opción que sobrevivir. Y cuando ese conocimiento se revela, deja sin palabras a quienes creían tener la última palabra sobre la historia. Por eso, la próxima vez que alguien diga que Bolivia fue solo una región atrasada, minera y olvidada, habría que preguntarle si alguna vez leyó sus archivos, caminó sus mercados, escuchó sus lenguas, habló con sus abuelas, miró sus tejidos, entendió sus rutas, visitó Sucre, Potosí, La Paz, Cochabamba, Oruro o el Altiplano con respeto verdadero. Porque tal vez entonces descubra lo mismo que descubrió Marcus Snyder. Que Bolivia no era el pie de página de la historia mundial. Bolivia era una de sus páginas más incómodas, más profundas y más injustamente ignoradas. Y cuando esa página se abre, el mundo entero tiene que quedarse callado.